Buenas tardes a todos y bienvenidos a Esracodes Ideas. Nos encontramos en un espacio en el que se hacen actividades culturales, como esta charla que vais a escuchar esta noche, pero también proyectos de voluntariado, cursos de filosofía. Esracodes Ideas, de hecho, es una escuela de filosofía. Y a nosotros nos gusta definir esta filosofía como práctica, porque se inspira en una serie de principios, como por ejemplo el respeto por nuestro entorno y por la naturaleza, la fraternidad, el amor por la sabiduría, que una vez que logramos poner en práctica, nos ayudan a vivir un poquito mejor. ¿Y cómo logramos despertar estos principios en nosotros mismos? Os preguntaréis. Pues a través de una serie de enseñanzas que nos han dejado antiguos filósofos que han pensado estos principios mucho antes que nosotros. Y para eso Esracodes Ideas hace cursos de filosofía, a los que quien quiera se puede apuntar. Y vamos a empezar el próximo curso de filosofía para mentes inquietas justo a finales de este mes, el 30 de enero a las 19. Haremos una primera clase gratuita donde se hará la presentación del curso, del programa y sus finalidades. Y nada, quien tenga curiosidad, quien quiera preguntar, para apuntarse al curso, lo puede hacer después de la charla, o bien aquí, o bien en la recepción. Y vamos a entrar ahora en el corazón del evento de hoy, que es una charla sobre Nikola Tesla. Este personaje, este genio del electromagnetismo, el pensador un tanto excéntrico, que sin embargo se conoce muy poco, a pesar de que sus aportaciones en el mundo de la ciencia hayan sido muy importantes. Y vamos a conocer este personaje de la mano de Jordi Cost, doctor en Ingeniería y Telecomunicaciones, con un máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia. Además es profesor de Filosofía en la Escuela de Nueva Acrópolis de Sabadell y es profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña, con más de 20 años de docencia. Así que seguro que nos va a contar algo muy, muy interesante sobre Nikola Tesla. Y nada más. Lo último que, por favor, os recomiendo es silenciar vuestros teléfonos móviles para que podamos disfrutar de unas buenas ideas esta tarde, por lo que nos va a contar Jordi. Muchas gracias y que disfrutéis de la charla. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la primera pregunta que podríamos hacer es ¿cómo Nikola Tesla, un científico técnico, tiene un sitio en una escuela de filosofía? La verdad es que estamos acostumbrados a una forma de ver el mundo que todo está separado entre sí. Pero no es así, porque la técnica y la ciencia también tienen filosofía, y mucha filosofía. Y la filosofía creo que tiene mucho que aprender también de la técnica. De ahí que un personaje como Nikola Tesla sea tan interesante en una escuela de filosofía como esta. ¿Qué sabemos de Nikola Tesla? Bueno, Nikola Tesla era de origen serbio, su familia era de la antigua Serbia y ocupada por el Imperio Otomano. Así los serbios, muchos serbios, que eran cristianos ortodoxos, en un imperio musulmán, pues no huyeron de allá y se fueron a el país vecino. El país vecino era Croacia, que en aquel momento pertenecía a otro gran imperio, al otro gran imperio de la época, que era el imperio austrohúngaro. Allá los serbios y también los croatas eran muy valorados como grandes soldados, porque además tener un pueblo de grandes soldados justo en la frontera
con el gran enemigo otomano, pues era muy interesante para los austrohúngaros. Eso quiere decir que la familia de Tesla era de tradición militar, como tantos otros de sus allegados, de sus compatriotas. El padre de Tesla se encontró que, pues bueno, tenía como camino marcado la vía militar, pero el hombre no le gustaban las armas, era más bien pacifista y al final consiguió no ser militar, sino ser sacerdote ortodoxo. La madre, cuenta Tesla, que era una mujer enormemente trabajadora. Trabajaba de sol a sol e incluso más allá. Antes de que todos se levantaran, ella ya tenía la casa preparada. Cuando todos se iban a dormir, ella acababa de hacer las cosas que habían quedado pendientes y además tenía una enorme inventiva. No inventaba aparatos eléctricos, pero sí que bastantes herramientas para hacer más llevadero el trabajo en el campo. Así que, como pueden ver, Tesla viene de una familia, un padre con inclinaciones pacifistas, idealista, una madre enormemente trabajadora y muy hábil con las manos y con la mente. Eso marcó profundamente el carácter de Tesla. Vivían en una pequeña aldea, un pueblecito que hoy en día cuenta apenas 400 habitantes, probablemente en la época tendría todavía menos, y en 1856, una noche de verano, 10 de julio, y como no podía ser de otra manera, en mitad de una enorme tormenta con relámpagos y truenos, llegó al mundo el protagonista de hoy, Nikola Tesla. Evidentemente, Tesla no recuerda su nacimiento. Su primera experiencia con la electricidad fue al acariciar a un gato. Supongo que habréis experimentado la electricidad. Cuando acaricias al animal, se carga la electricidad estática y se levantan los pelos y puede saltar incluso alguna chispa. Ese fue el primer contacto que tuvo Tesla con el mundo de la electricidad y ya empezó a fascinarle. Le encantaba leer. Por la noche, cuando su familia se iba a dormir, se encerraba en el cuarto, encendía una vela, porque no había bombillas eléctricas, y se quedaba largos ratos leyendo. Su padre no le gustaba, porque decía que se iba a estropear la vista, que se iba a hacer daño, y decidió que para que el niño no leyera tan tarde, le quitaba las velas, de manera que no tuviese luz. Tesla dijo así, 5 años. Descubrió la forma de hacer velas con grasa, con lo cual se construía sus velas y podía seguir leyendo aunque su padre le escondiera las velas de su alcance y podía fabricarse las suyas. O sea, desde pequeñito ya tenía inventiva, tenía habilidad para descubrir y para crear cosas nuevas. Y también en su biografía dice algo muy interesante, y es que él descubrió o se dio cuenta que su inventiva, su mente, tenía tendencia a hacer grandes viajes, tenía tendencia a despistarse mucho, a fantasear, a crear imágenes, y descubrió que, insisto, tenía 5 o 6 años, descubrió que podía controlar esa fantasía con su voluntad. Y le gustó. O sea, ese niño tan pequeño descubrió el valor de ser capaz de concentrarse, de llevar su mente, de pensar en lo que realmente quería hacer y, evidentemente, luego conseguirlo. Así fue la infancia de Tesla, la infancia hasta los 5 o 6 años, que sus padres se mudaron al pueblo de al lado, un poquito más grande, y allá siguió con sus inventos. Justo al llegar,
tuvo lugar o hubo un incendio y los bomberos acababan de comprar una flamante bomba de agua nueva para poder apagar el fuego. Llevan la bomba al lugar del incendio, meten la manguera en el agua para poder sacar el agua y lanzarla del edificio y me cachis. No sale ni una gota de agua por la bomba. Tesla, con apenas 7 años, sin conocer nada de física todavía, se dio cuenta que había un problema en la toma del agua. Se lanzó al río, desenredó la manguera que no permitía que pasara el agua y empezó a salir el agua a borbotones por la manguera de los bomberos. Los bomberos y el pueblo estaban entusiasmadísimos. Les había solucionado el problema, les había salvado el edificio. Lo levantaron en hombros y lo pasearon por las calles de todo el pueblo. Tesla saboreó el placer de la gloria, de la fama, de ser reconocido y le gustó. Así que su vida siempre estuvo buscando ese reconocimiento y merecido de sus descubrimientos. También se cuenta que pilló el reloj de su abuelo y lo desmontó. El problema fue que luego no funcionó, pero bueno, eso son cosas que no tienen mucha importancia. Así fue pasando hasta que a la edad de 12 años se fue a vivir con su tía en otra ciudad y decidió lo que quería ser de mayor. Él, de mayor, quería aprender física, quería aprender ingeniería para hacer descubrimientos, para inventar cosas. A su padre no le gustó y se repitió la historia que había pasado con su propio padre. El padre quería ser religioso, quería ser sacerdote y el abuelo quería que fuera militar. Con Tesla quería estudiar física e ingeniería y el padre quería que fuera religioso igual que él. Así que hubo un pequeño, discusiones, no se entendían muy bien, hasta que parece ser que una epidemia de cólera puso muy enfermo a Tesla y consiguió que su padre le prometiera que si se recuperaba, le dejaría estudiar lo que él quería. Por suerte, Tesla se recuperó y pudo finalmente irse a la Universidad de Graz, en lo que hoy es Austria, a estudiar física e ingeniería. Allá Tesla empieza a entrar en contacto con el mundo de la técnica y de la electricidad. Pongámonos en su lugar. Estamos hablando de 1875-76. Es un momento en que la electricidad es tecnología punta. Nosotros estamos acostumbrados que entramos a una sala, le damos a un botón y se enciende una luz. Tomamos un micrófono, hablamos por él y se oye hasta el fondo de la sala. Pero en aquella época todo esto no existía. La iluminación era a gas o con velas, no había motores eléctricos, todo funcionaba, el movimiento era con carros y con caballos. Por lo tanto, todo lo que era electricidad, magnetismo, tenía una aura de misterio, de algo nuevo, tecnología punta, algo por descubrir, que le permitía, tenía un campo inmenso para poder hacer cosas nuevas. Estaba Tesla estudiando, su profesor de física le daba las clases de física y tenían algunos de los aparatos punteros para el uso de la electricidad y entre ellos había un pequeño motor eléctrico. Este motor eléctrico era un motor de continua. Sabéis que la electricidad puede ser continua o alterna. Imaginaos una tubería de agua. La electricidad funciona de forma muy parecida. No es lo mismo, evidentemente, pero muy parecida. Y nosotros, cuando no usamos el agua, ¿qué hacemos? Le damos al grifo, sale el agua por el grifo,
la usamos y luego se va por el desagüe, ¿verdad? La corriente continua funciona de forma algo parecida. En lugar de tener tuberías, tenemos cables de cobre, pasan los electrones por un cable, circulan por nuestro aparato, una estufa y se calienta, una bombilla e ilumina, y luego se van por el otro cable. La corriente alterna lo que hace es viajar en los dos sentidos, de manera que sería el equivalente a que saliera agua por el grifo durante un rato, unos milisegundos, y luego se para y el agua, en lugar de salir del grifo e irse por el desagüe, sale por el desagüe y se va por el grifo. De manera que mientras va circulando del grifo al desagüe y del desagüe al grifo, pues la electricidad hace su trabajo. Calentar la estufa, encender una bombilla y cualquier otro tipo de aplicación. Bien, en aquella época lo fácil era usar la electricidad que venía de pilas, de manera que la corriente era continua y con ella se podían hacer los experimentos muy fácilmente. Pero Tesla no lo veía claro. Tesla veía que tenía una serie de limitaciones esta electricidad continua. Y ya empezó a imaginarse, empezó a pensar en cómo podría ser una electricidad alterna. La alterna ya se conocía y había sido descubierta hacía mucho tiempo, pero no se usaba. Y además, el motor de continua que estaban experimentando tenía una serie de problemas. Y para ver esto necesitaré un par de voluntarios. Alguien que no tenga vergüenza, que quiera salir. Venga, nos falta otra persona. Perfecto. Subid. Disculpadme, pero ahora voy a dejar el micrófono. ¿Me oís del fondo? ¿Sí? Vale. ¿Te llamas? Iván. Sonia. Pues bueno, tenemos a Iván y a Sonia que van a formar nuestro motor de continua. ¿Te mareas, Iván? Depende de lo que me hagas. Poquito, no, si te mareas, me avisas. Vale. Iván va a ser el eje de nuestro motor. Y él va a ser el que va a girar para dar las vueltas del motor. Y Sonia se va a quedar esta. No se va a marear. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con el magnetismo, los imanes y el movimiento? Imaginaos que tenemos a Iván, que es un imán, el frente es el polo norte, la espalda es el polo sur, y Sonia también. El frente es el polo norte y la espalda es el polo sur. ¿Qué pasará? Si los ponemos así, se van a repeler. Si a Sonia le damos la vuelta, polo sur, polo norte, se van a atraer. Si ahora Iván lo ponemos en un eje, ahora los dos de espalda. No, mira, los dos de cara, que así os vais a ver. Si están de cara, ¿qué ocurrirá? Sonia la tenemos quieta, la teníamos bien anclada. Y a Iván lo tenemos en un eje, que solo puede girar. ¿Qué le ocurrirá? Pues que polo norte con polo norte se va a girar. ¿Verdad? Ya tenemos el magnetismo que nos está generando movimiento. Pero hay un problema. Ahora que Iván se ha puesto de espalda, no se va a poner de cara, ¿verdad? Porque la atracción va a seguir de esta manera. Aquí es donde entra la corriente continua. Se había descubierto ya antes de que naciera Tesla una propiedad de la corriente que consistía que cuando la corriente pasa alrededor de un trozo de metal, este trozo de metal se convierte en un imán. O sea, que si en lugar de imán
y Sonia imán fueran en lugar un par de trozos metálicos, de piezas de metal, les enrollamos un cable a su alrededor, de manera que cuando pase la corriente, por ejemplo, levanto los brazos, así, esos son los contactos. La corriente entra por aquí, damos unas cuantas vueltas con el cable alrededor de Iván y la corriente sale por su brazo derecho. De manera que le damos al interruptor y Iván se magnetiza. Polo sur, polo norte, de cara. Y aquí tenemos el polo norte, acordaos. Cuando le damos a la corriente, Iván se magnetiza y se da la vuelta. Y aquí la gracia está que como la corriente entra por los extremos, si somos hábiles y aquí la corriente entraba por la derecha, salía por la izquierda, daba vueltas en sentido horario, aquí había el norte y aquí el sur. Al darse la vuelta, la corriente ahora entra por la izquierda y sale por la derecha y da vueltas en sentido antihorario. Con lo cual, lo que antes era polo norte se ha convertido en polo sur y lo que era polo sur se ha convertido en polo norte. ¿Qué ocurre? Que Iván se ha dado la vuelta y se vuelve a dar la vuelta. Otra vez cambio. Aquí polo norte, aquí polo sur. Y sigue girando. Y así tenemos a Iván dando vueltas y mareando. Sonia está estática, es el estator, es un imán, puede ser permanente, puede ser un electroimán, y vamos cambiando la polaridad del electroimán que hace Iván. Por lo tanto, el motor va girando de forma continua. Estos motores eran los motores que se usaban en la época juventud de Tesla y el que investigaba en la universidad. Podéis sentar. No os vayáis muy lejos. No veo quién está en el fondo, pero ¿podéis decirme si se me oye? Sí. Vale. Espero no dejarlos sordos, pero va a ser mucho más cómodo si puedo evitar usar el micrófono. Muy bien. ¿Qué ocurre? Tesla se encuentra en esta situación, ve el motor de continua. El motor de continua funciona, pero tiene un problema grave. Y es que como hay que ir haciendo contactos mientras el motor va girando, esos contactos, igual que los interruptores que tenemos en casa, cuando le damos al contacto y lo vamos abriendo y cerrando, esos interruptores sueltan chispas. Con lo cual, el motor tiene un envejecimiento, no es eficaz, por lo tanto, bueno, está bien, pero tiene sus limitaciones. Y Tesla dice, tenemos que hacer otro motor diferente que no tenga esa problemática. El profesor, muy sabio él, dice, esto es imposible. La física dice que no se puede, porque si no vamos cambiando la polaridad del imán que va girando, no podemos hacer que gire de forma indefinida. Y estuvieron todo el día discutiendo sobre este tema sin que llegaran a ningún acuerdo. Evidentemente, el profesor se llevó la razón porque él tenía la autoridad. Eso se ve muy a menudo en la ciencia. En esa época, otro gran físico, Lord Kelvin, o sea, un personaje importante, afirmaba que los objetos más pesados que el aire no podían volar. ¿Qué os parece? Tenemos aviones, pero es que en el siglo XIX había pájaros. O sea, tú ves los pájaros, pero afirmó que no se podía volar. Había globos aerostáticos, pero no objetos más pesados que el aire.
Bueno, gracias a esto, gracias a que estas verdades que parecen inamovibles en ciertos momentos de la historia van cambiando, la humanidad y la ciencia avanzan. Bien, Tesla sigue estudiando, es muy buen estudiante y cuando acaba el primer curso se va a casa con unas notas excelentes. Pero los profesores habían dicho a su padre, por carta, que su hijo estudiaba mucho, que estudiaba hasta altas horas de la madrugada y que su salud se podía resentir de tanto estudiar. El padre, igual que hizo con las velas, cuando llegó su hijo, en lugar de felicitarle por las buenas notas, no le hizo caso. Se las despreció. Tesla le sentó fatal, se sintió rechazado por su padre y el segundo año, cuando regresó a la universidad, en lugar de estudiar, se dedicó a otras cosas. Jugaba al billar, a cartas, a los dados, apostaba, se dedicó a la mala vida. Tan mal lo hizo que en el tercer curso lo echaron de la universidad y perdió la beca con la que estaba estudiando. Fue tal disgusto para su padre que probablemente influyó en que muriera poco después. Eso fue un impacto para Tesla. Trató de volver otra vez a estudiar, consiguió que le pagaran una parte de los estudios, pero ya tenía 24 años, ya era tarde para seguir estudiando, y así se fue a los 25 años a Budapest, porque allá la compañía de Edison estaba construyendo la primera central eléctrica en Hungría. Él quería trabajar en esta central eléctrica. No consiguió el trabajo. Al final acabó trabajando en una compañía que se dedicaba al telégrafo, pero un trabajo muy monótono, haciendo cálculos, sumas, restas, multiplicaciones, raíces cuadradas. Aquello es divertido. Aguantó poco tiempo y a la edad de 26 años dejó el trabajo en Budapest, en la central de telégrafos, y se fue a París. Allá, Edison, el gran genio de la electricidad de momento, había construido, estaba montando la Société Électrique, la sociedad eléctrica en París, para desarrollar iluminación artificial y poder venderla en Europa. Tesla se va a París, le contratan en esta empresa, pero él siente que no es aceptado, no recompensado, no es apreciado su trabajo. Según cuentan, era un gran ingeniero, solucionaba los problemas que iban apareciendo, pero trabajaba muchísimo, pero no apreciaban su trabajo. Así estuvo un par de añitos, hasta los 28, y a los 28 su jefe se volvió a Estados Unidos. Y como su jefe sabía bien cómo trabajaba Tesla, dijo, este Nicola se viene conmigo. Y Tesla siguió a su jefe hacia Estados Unidos. Llega Tesla a Estados Unidos, supongo que en las películas lo habrán visto ya varias veces, los barcos cargados de inmigrantes que llegan a la bahía de Nueva York, allá está la Estatua de la Libertad, no sé si estaba ya entonces, pero bueno, es el mismo sitio, y allá iban pasando por inmigración las enormes oleadas de migrantes de Europa hacia América. 500.000 hubo en aquel año. Dice Tesla que se encontró con un policía, le dio una Biblia, le dijo, dale un beso
págame 10 peniques y ya eres americano. Y así Tesla ya entró en Estados Unidos. Estuvo trabajando en la compañía de Edison, trabajaba especialmente en temas de iluminación eléctrica. Él ya tenía en la cabeza el motor eléctrico de alterna, no el de continua que había visto en la universidad, pero seguía sintiendo que no se apreciaba su trabajo. Estuvo 6 meses en la compañía americana de Edison y se fue. Se fue a otra empresa, esa empresa quebró a los pocos meses y Edison se encontró en la calle. Allá, en un país desconocido, sin familia, sin nadie que le apoyara, tuvo que buscarse la vida. Trabajó en lo que pudo, pasó hambre, trabajaba haciendo zanjas en Nueva York para poder montar diferentes instalaciones. Y así estuvo también durante medio año, hasta que Alfred Brown, un conocido suyo, lo vio y le propuso que se fuera a trabajar con él en una nueva empresa que también se dedicaba a la electricidad. Y allá Edison desarrolla el motor de alterna, el motor asíncrono o de inducción. ¿Cómo es este motor? Cuentan que cuando Tesla estaba en Budapest, paseando por un parque con un amigo, observó una puesta de sol. Para que luego digan que la poesía no está relacionada con la ingeniería. La puesta de sol inspirando el motor eléctrico. Y se dio cuenta de una cosa, que seguro que os habéis dado cuenta también todos vosotros. Cuando el sol se pone, la luz todavía se mantiene. Tarda un rato en oscurecer. Es decir, en ese momento Tesla recordó un poema del poeta alemán Goethe, Fausto, en que narraba cómo la luz era arrastrada por el sol. El sol se pone y de alguna manera detrás del sol viene la luz, o se va la luz. Primero se va el sol y luego detrás suyo, al cabo de un tiempo, se va la luz. O sea, la luz es arrastrada por el sol. Físicamente es una barbaridad, lo sé, pero a nivel poético, a nivel de concepto, es del todo cierto. Y esa inspiración le dio la clave a Tesla para crear el motor de inducción. ¿Iván? ¿Sonia? Y nos falta otro voluntario. Ya habéis visto que no es grave. Un pumba, una paciente, muy bien. ¿Te llamas? Dolores. Dolores. Este motor, el motor de alterna, es un motor en que hay una pieza que se mueve, Iván seguirá girando, y tenemos dos piezas estáticas, Dolores y Diana. Dolores y Sonia. La gran idea que hay con ese motor de inducción es que, ¿os acordáis que Iván estaba con los brazos abiertos, que eran los contactos, y la electricidad iba pasando y girando en un sentido, y luego cuando giraba, la electricidad giraba en el otro sentido? Bien, la idea de Tesla es que la electricidad, aparte de circular por los cables, también se puede inducir. Si tenemos un imán variable, esa variación del campo magnético, esa variación del magnetismo, puede inducir corrientes a un metal que esté cerca. O sea, si Dolores y Sonia, lo he dicho bien, si Dolores y Sonia
son dos electroimanes, pero en lugar de ser fijos, porque la corriente es continua, son variables, porque la corriente es alterna, a veces circula en ese sentido y luego en el sentido contrario, ellas crearán un campo magnético a su alrededor que inducirá corrientes sobre Iván, que a su vez convertirá a Iván en otro imán. A ver, Dolores, Sonia, ¿sabéis hacer la ola? Sí. Sí, vale. Pues se trata de que la electricidad que circula a través vuestro os va magnetizando. De manera que cuando la electricidad circule en una dirección, Dolores levantará las manos. Mientras la electricidad circulará en la otra dirección con Sonia. Y tendrá las manos abajo. Como es alterna, luego cambiará. Y Dolores bajará las manos. Al mismo tiempo, estará cambiando con Sonia y levantará las manos. A ver cómo lo hacéis. Atención, hay que hacerlo despacito, porque si no Iván se va a marear. ¿Vale? A ver. Venga, levantas, bajas, levantas. No sé, tú estate quieto que... Sí. A ver, venga. Como tú es la primera, tú te fijas cómo lo hace ella. ¿Vale? Venga. Tienes que ir en contrafase, al revés. Cuando la veas, haz un poco más los brazos. Sí. Y ves levantando y bajando. Tú te vas fijando en ella. ¿Vale? Bien. Tenemos a Iván, que ya lo estamos volviendo loco, pero como Iván no le conectamos ninguna corriente, porque la corriente es inducida por los imanes, imán Dolores e imán Sonia, Iván puede ser un simple cilindro metálico al que la variación del campo magnético, pues se le está induciendo la corriente, empiezan a dar vueltas a su alrededor, e Iván se convierte en un imán. Ahora se trata que tú tienes que mirar a Sonia o a Dolores, la que tenga los brazos en alto, y darle la espalda a la que tenga los brazos debajo. ¿Vale? Venga, a ver cómo sale. Perfecto, muy bien. Se han dado cuenta, o sea, el imán, el polo norte, está siguiendo cuando la corriente está en lo equivalente en los brazos en alto. Y está dando la espalda cuando la corriente hace que lo equivalente con los brazos hacia abajo. De manera que tenemos a Iván sin conexiones, sin ningún tipo de contacto, se puede mover libremente y por lo tanto ese motor será mucho más eficaz, no provocará chispas que no el motor de continuo. Y esa es la gran idea de Tesla, el gran invento del motor de alterna de Tesla. En la práctica es más complicado. No tenemos solamente a Dolores y Sonia, sino que tendríamos un montón de gente, un montón de imanes, cada uno pues en fases diferentes, pero haciendo la ola de manera que sería un ciclo cada vuelta y Iván podría girar suavemente siguiendo la polaridad de los electroimanes que hay a su alrededor. Cuando suban al tren, acuérdense de eso, que es el motor eléctrico. Muchas gracias. El invento de Tesla, ese motor de alterna, lo empieza a producir, a fabricar con Alfred Brown y entra en el gran combate, por llamarlo algo, que se conoce como la guerra de las corrientes. Alfred Brown, que luego
esa compañía se vende la patente a Westinghouse, pues empiezan a producir motores eléctricos de alterna, mientras que la compañía de Edison sigue fabricando motores de continua. Y aquí tenemos la gran lucha, la que se conoce como la guerra de las corrientes entre Westinghouse, la empresa de Westinghouse y sus ingenieros, y la empresa de Tesla y sus ingenieros. De Edison. Gracias. Como ves, Sonia, no solamente me equivoco con tu nombre. Básicamente, Edison trabajaba en continua. En continua no se pueden hacer transformadores. Para hacer un transformador tenemos que trabajar en alterna, con lo cual la electricidad de Edison siempre era de baja tensión. Mientras que la de alterna podía ser de alta o de baja tensión. Como en aquella época la electricidad era algo muy nuevo, ahora cuando nos dicen, mira, 2 cables, pon los dedos. La experiencia ya nos dice que mejor no tocar. En aquella época, que no había experiencia sobre esto, hubo muchos accidentes. Imagínense, cables de alta tensión, gente sin el conocimiento, sin la habilidad de trabajar con electricidad, y eran habituales las bueno, que la gente se electrocutara. Eso era ideal para Edison y su empresa, porque podían colgar la etiqueta de muy peligrosa la electricidad alterna. Además, parece ser que Edison tenía contactos con algunos periodistas y se les daba más bombo del habitual a ese tipo de accidentes. Con lo cual, la opinión pública, pues, se llevaba la imagen que la electricidad alterna era peligrosa, o era mucho más peligrosa que la continua. Además, para demostrar que era tan mala la electricidad alterna, Edison y su empresa se dedicaban a electrocutar animales para demostrar lo dañina que era la electricidad. Pagaban una miseria a los niños para que capturaran perros y gatos abandonados por Nueva York y ya no se les veía más. Probablemente alguno no sería tan abandonado y más de uno se quedaría sin mascota. Total, que empezó esa guerra sucia. También es la época que se inventa la silla eléctrica. Edison hace todo lo posible para que use electricidad alterna, usando aparatos de la empresa de Westinghouse. Sugiere que cuando a alguien se le electrocute en la silla eléctrica, se le llame westingizar. Y en general todo fue para tratar de desacreditar la corriente alterna. Eso duró hasta el año 93, 1893. Allá en Estados Unidos tuvo lugar la Exposición Universal en Chicago y Westinghouse consiguió el contrato para iluminar la exposición. Imaginaos, la gente no está acostumbrada a las bombillas y pusieron miles de bombillas iluminando la exposición. El día de la inauguración, aquello fue un no va más. Y Westinghouse, la empresa de Westinghouse, con los equipos de Tesla, consiguió ganarse la opinión pública y ganarse el contrato estrella del momento, que eran una central eléctrica
en las cataratas del Niágara, una central hidroeléctrica, para alimentar, para llevar electricidad a las ciudades de los alrededores. Esta competición, ese trabajo intenso desarrollando equipos, llevó a Westinghouse a endeudarse enormemente y una de estas deudas era los royalties que tenía que pagarle a Tesla. Tenía que pagarle un tanto por motor instalado y eso hacía a Tesla millonario y a Westinghouse que no podía pagar. Como Brown y luego Westinghouse habían sacado de la indigencia a Tesla, no era solamente un jefe, eran casi amigos, Tesla renuncia a sus royalties, a sus derechos sobre la patente del motor eléctrico, de manera que Westinghouse se libera de una parte muy importante de deudas y los bancos vuelven a prestar dinero y la empresa puede seguir adelante. Y ahora aisladoras Westinghouse, centrales nucleares Westinghouse, ha durado hasta el siglo XXI. Ese fue el gran logro tecnológico de Tesla. Tesla no paró aquí. Después de renunciar a los royalties, tenía que seguir ganándose la vida y empezó a dar conferencias, charlas, demostraciones de la electricidad. Supongo que han visto todos esos magos que cogen un fluorescente y a través de ellos pasa la electricidad y encienden el fluorescente. Pues esa era una de las demostraciones que hacía Tesla. Insisto, siglo XIX, la luz eléctrica no es habitual. Todo esto es totalmente nuevo, es tecnología punta. Y todo el mundo quería ver a ese mago de la electricidad que ponía luz con sus dedos. Además, con las altas tensiones salían rayos, salían chispas de su cuerpo, con lo cual todavía era más espectacular. El gran objetivo de Tesla, el gran sueño siguiente, la gran imagen que creó Tesla y trabajó incansablemente para conseguirla, fue la de poder transmitir esta energía a distancia sin necesidad de cables. Imaginaos un paisaje sin líneas de alta tensión. ¡Qué maravilla! Además, es carísimo estas líneas. Con lo cual, él siguió investigando, siguió buscando. Su sueño era conseguir esa transmisión inalámbrica de la electricidad. Entre otros experimentos, experimentó también con los rayos X. Los rayos X, para generarlos, hacen falta enormes voltajes. En eso Tesla era un especialista, un experto, y empezaba pues a hacer pruebas con los rayos X. Y inventó lo que él llamó las sombrografías. Un foco de rayos X, tú te ponías en el otro lado y luego pues aparecían la sombra de tu esqueleto y cosas por el estilo. Hasta que se dio cuenta que la gente se mareaba, se ponía mala con tantos rayos X y paró el experimento. A pesar de ser pacifista, también experimentó con un tipo de armas. Inventó un barco teledirigido por radio de forma inalámbrica, de manera que construyendo pequeños barcos pudieran enfrentarse esos barcos teledirigidos para hundir los enormes buques de guerra que se estaban desarrollando en aquella época. Su intención
por mucho que no lo parezca, era pacifista. Él quería acabar con las guerras. Y dijo, la mejor forma de acabar con las guerras es encontrar la forma de inutilizar las armas. De manera que con esos pequeños botes teledirigidos se pudieran anular los buques de guerra, con lo cual los países ya no se podrían enfrentar los unos con los otros. Desgraciadamente, la historia nos enseña que las cosas no funcionan así. Y bueno, pues él hizo este invento, creo que se lo compraron la Marina de Estados Unidos, pero evidentemente, desgraciadamente, las guerras no acabaron con este invento. Tesla siguió con su intención de transmitir la electricidad sin cables, primero con la ayuda de Westinghouse, luego con la ayuda de J.P. Morgan. J.P. Morgan era el gran millonario de Wall Street de finales del siglo XIX. Consiguió, pues, equipar su laboratorio, investigar con la electricidad, con los altos voltajes, con la transmisión de electricidad, e incluso montar cerca de Nueva York, en Wardenclyffe, en un pueblo cerca de Nueva York, montar un laboratorio que seguro que han visto sus fotos, porque es un almacén donde estaban los aparatos y luego una torre metálica que salía de la mitad con una enorme bola metálica en la punta. La intención de Tesla, insisto, estamos a finales del siglo XIX, principios del XX, todavía no se conoce perfectamente la electricidad, con lo cual él pensaba que la Tierra sería como una bomba de agua. Si nosotros llenamos la Tierra de agua hasta que esté totalmente llena, si bombeamos un poquito en un extremo, en el otro extremo puede salir el agua. Y esa era su idea para la transmisión inalámbrica de electricidad. La electricidad no funciona así, pero él eso era lo que buscaba. De manera que él pensaba que si podía hacer oscilar esta energía eléctrica a la frecuencia adecuada, se podría transmitir la electricidad por todo el planeta. Con lo cual, si queremos electricidad, en lugar de instalar un enchufe, podríamos enchufar en el suelo y tener nuestra electricidad. O montarnos nuestra torre y de allá sacar la electricidad. Evidentemente, esto económicamente no es viable, porque ¿cómo paga la gente esa electricidad? Con lo cual, J.P. Morgan le cortó los fondos y ya no estuvo más interesado en financiar este experimento. Desgraciadamente tuvo que dejar el experimento, se quedó sin fondos y al cabo de unos años el edificio tuvo que ser desmantelado. También investigó otros campos, siempre relacionados con la electricidad, con la energía, y así fue pasando y siempre identificado como este sabio loco que hace cosas que la gente no entiende, pero que son muy espectaculares. Tenía un carácter huraño, no se relacionaba mucho con mucha gente, y lo que sí, amaba a los animales. Le encantaba alimentar a las palomas. En la habitación del hotel en la que vivía tenía su colonia de palomas y cada día les daba la comida, y en sus últimos días, cuando se puso enfermo, le pidió a su amigo que continuara
alimentando a esas palomas. En el año 37, cuando ya contaba más de 80 años, cruzando la calle, le atropelló un taxi, le rompió varias costillas, no se curó bien y al cabo de 6 años, en el año 43, falleció. A su muerte, dada su aura de inventor de cosas raras, pues la CIA o el Servicio Secreto Americano, no sé si había CIA en aquella época, recordad que en el año 43 estamos en plena Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la bomba atómica en el proyecto Manhattan, por lo tanto, había mucho interés en cualquier tecnología que hubiera podido desarrollar. El gobierno confiscó sus papeles, con lo cual la leyenda sobre Tesla, sobre las cosas raras y fantásticas que estaba imaginando y construyendo, todavía se hizo mayor. Y así, hasta nuestros días, ha quedado esta imagen de Nikola Tesla. De todos modos, si yo tuviese que quedarme con algo de este personaje, yo me quedaría con lo que descubrió a los 5 años. Y creo que es lo que podemos aprender de su vida, porque es lo que marcó toda su vida. Nikola Tesla descubrió que la voluntad le permitía conseguir aquello que quería, que trabajando, esforzándose, podía canalizar la capacidad que tenía de crear imágenes, mantener estas imágenes fijas y trabajar para llegar a ellas. Si nosotros aprendiéramos esa capacidad, si fuéramos capaces de desarrollar esa potencia interior de fijar imágenes y perseguirlas sin moverlas hasta conseguirlas, ¿cuántas cosas podríamos hacer? Creamos imágenes, las imágenes vienen, se van, ahora vamos en una dirección, ahora vamos hacia la otra y no conseguimos nada. Tesla nos enseña que si somos capaces de tener las ideas claras y ir a por ellas, quizá habrá cosas que no las conseguiremos, pero seguro que conseguimos muchas más que si no lo hacemos. Creo que este es el vínculo más importante, la conclusión más importante que podemos sacar de la relación entre la técnica y la filosofía. La técnica nos enseña a buscar, a experimentar, a descubrir. La filosofía nos da la fuerza interior para seguir el camino que queremos seguir. Si hoy, de esta biografía, de este genio, de este mago de la electricidad, nos quedamos con esta idea, estoy contento. Muchas gracias. Bien, un tema inacabable. Inacabable, no podemos en 50 minutos hablar de toda su vida, ni yo tampoco la conozco toda, tengo que admitirlo porque es imposible, pero si se ha quedado algo en el tintero, si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento, y si lo sé, os respondo. Pues una pregunta, bueno, si buscan por internet hay un documental de Nikola Tesla de todo. Lo que has comentado, el tema de los informes, de los documentos, están en un museo guardados secretamente, porque la torre que hizo TAS hicieron pruebas, hizo
unos chicos de Estados Unidos hicieron lo que fue construido ahí en Estados Unidos, si funciona, funciona, y al final hicieron la prueba de esta torre, pues en un tamaño así, y eso es gigante, funcionó. Funcionó. Sí, sí. Creo- Aparte con lo que tenía escrito él, que fue a visitar ahí donde vivía antes, donde vivía ahí, estaba en Colorado Springs. Sí, que tenía, Sí, estaba. precisamente en Colorado Springs, Colorado Springs está en las montañas rocosas, en el oeste americano, y allá tenía su laboratorio, estuvo un tiempo investigando, y desgraciadamente hubo un incendio y se quemaron todas sus notas y todos sus aparatos. Con lo cual se perdió mucho de lo que él había experimentado. Y los documentos, creo que acabada ya la Guerra Fría y pasados ya 70, 80 años del momento, creo que ya los han desclasificado. Creo. Pero puede ser que quede algo Sí, que claro, que no no... quedaba mucho Pese a lo que ha dicho, bueno, que el sistema este de usar la Tierra como una bomba para transmitir la electricidad de forma inalámbrica, usted ha dicho que la electricidad no funciona así. Así que pese a que JP Morgan no hubiera cortado la financiación, no hubiera conseguido nada. O sí. Porque muchas veces los descubrimientos no son en la dirección que el inventor está buscando. Por ejemplo, cuando Marie Curie descubrió la radioactividad, no la estaba buscando, sino que detectaron algo raro con otros experimentos y luego investigaron esto raro y descubrieron la radioactividad. Los rayos, exacto, dejaron una piedra radioactiva en un cajón y en otro cajón había una placa fotográfica. La placa fotográfica, estando a oscuras, se veló y quedó marcadas unas llaves que habían entre la placa fotográfica y la piedra radioactiva. A partir de allí empezó Marie Curie y Pierre Curie, su marido, empezaron a investigar qué hacía que tuviese actividad radiativa, de aquí la radioactividad, este material. Buscaban otra cosa, pero descubrieron eso. O la penicilina. Cuando Fleming descubre la penicilina, es por casualidad. Le caen unos hongos en una placa donde había bacterias y observa que las bacterias se mueren. Y a partir de aquí, descubre la penicilina. Pero tenía que estar investigando. Si no estaba investigando, no hubiese descubierto esto. Por lo tanto, quizá Tesla hubiese podido descubrir otras cosas en otra dirección. Decía un artista, pero que en el fondo es lo mismo. El artista puede crear cuando llega la inspiración, pero la inspiración te tiene que encontrar trabajando. O sea, el artista trabaja y cuando llega la inspiración plasma la obra de arte. Si se espera que le llegue la inspiración sentado en el sofá, no va a hacer nada. Por eso es bueno invertir en investigación, en ciencia, porque es la forma de hacer descubrimientos, a pesar que parezca que no se está descubriendo nada, porque es algo que es a largo plazo. Quiero hacer dos preguntas. La primera, si nos puedes hablar un poquito, que para mí es uno de los aspectos más importantes de Nikola Tesla, era que su inspiración provenía de sus sueños, de los sueños que tenía y las revelaciones. Eso pienso que es una de las cosas más importantes que define claramente a esta persona, aparte de que era una persona que no dormía, ¿no? Y la segunda, Un poco sí. y la segunda era si me puedes hablar algo del proyecto secreto del rayo de la muerte. Primero lo de los sueños. Él ya dice, ya se dio cuenta cuando tenía 5 años,
que su imaginación, su capacidad de crear imágenes era desbocada. Y la mantuvo durante toda su vida. Le permitió crear la imagen, ver ese sol que arrastraba la luz, y a partir de aquí el equivalente del imán que arrastra el otro imán. Y esa capacidad de ver imágenes, de hacer y crear imágenes, combinada con su voluntad de trabajar para conseguirlas, es lo que hizo el genio. Yo creo que son las dos cosas. O sea, yo lo digo por el sentido de que hay muchos genios sí, que tienen su inspiración a través de los sueños, o a través de lo que recuerdan con el sueño, aparte de la entrada del trabajo, del esfuerzo. Entonces, yo creo que fue un compendio de todo eso lo que hizo de Tesla lo que es hoy día uno de los genios más importantes de la ciencia. sí, la capacidad. ¿Me puedes decir algo? ¿El rayo de la muerte? Al rayo de la muerte. Segundo, cuando murió Tesla, antes de morir, se dice que estaba trabajando en un rayo de partículas que podía ser usado como arma. Esa es parte de la documentación que confiscó el gobierno y lo confiscó y no se ha sabido nada más. ¿Y la historia de Otto Skorzeny? Otto Skorzeny era amigo suyo, ¿verdad? No, era Marty, que se supone que lo mató con sus propias manos, y un agente de la CIA se lo confesó. Básicamente, el rayo de la muerte, en el 43, era un problema. Puede ser, Estaba en Mallorca. pero ¿está? Vivía tantos alemanes en Mallorca. Puede ser, pero a mí personalmente me gusta centrarme, o creo que es mucho más valioso de su vida lo que es evidente. Es decir, podemos caer, fijaos que muchas veces cuando se habla de cosas secretas, no deja de ser fantasía, porque no tenemos constancia de que eso fuera así. En cambio tenemos otras cosas que son muy evidentes, que es su capacidad de trabajar, su voluntad, su dominio de su mente, dominio de las imágenes, dominio de los sueños. Creo que esto es lo que podemos aprender bien de Tesla. Y luego, lo otro, podemos conocerlo, pero no nos perdamos, porque corremos el riesgo de perdernos en la fantasía, y es peligroso. A lo largo de la formación de Tesla, aparte de sus profesores y la universidad, ¿es posible que haya tenido un maestro oriental Sí. que le ayudó a ver un poco más allá de la materia? Cuando estuvo en Estados Unidos, estamos hablando de 1028 años, 56, por lo tanto 1888. Él llega a la década de los 80, 86, 85. En los 80 llega a Estados Unidos. Por ejemplo, en aquella época, en el 1875, se funda en Nueva York la Sociedad Teosófica, una sociedad dedicada al conocimiento de la filosofía occidental y oriental. No hay constancia de que él frecuentara la Sociedad Teosófica, pero probablemente la conocía, porque en los ambientes de la época era... Y lo que sí se sabe es que tuvo reuniones, encuentros con Vivekananda, un sabio oriental que estaba en Estados Unidos y que divulgó la filosofía hinduista de los Vedas. Y sí, parece que se hablaban que si las energías, el prana, el kundalini, todas esas energías que hablan los orientales, pues podía haber inspirado también algunas de los inventos o de las investigaciones de Tesla. Sí, te quería preguntar si durante la juventud, toda la vida estudiante de Tesla, o en toda su vida, si había tenido algún exponente de la filosofía
antigua o de la historia de la filosofía que él hubiera leído y le hubiera podido impactar? No lo conozco. Perdón, ¿oyeron la pregunta del fondo? Vale, me está preguntando si había tenido en su época de universidad conocimiento o contacto con la filosofía clásica. Yo lo desconozco. Lo que sí conozco es que su inspiración de motor eléctrico fue el Fausto de Goethe. Por lo tanto, si no la filosofía clásica, por lo menos estaba al día con el romanticismo y los autores románticos de la época. O sea que no era un ignorante en el sentido de que solamente estaba centrado con la técnica, sino que tenía más conocimientos. ¿Podrías dar unas pinceladas de los números, si tiene algo que ver la numerología con los inventos? ¿Con los inventos? Sí, que estaba muy centrado también en cosas de numerología. Sí, tenía manía del 3, no sé. Sí, tenía muy en cuenta estos números. Se dice que era muy maniático. Que a veces, si él sabía algo, pero los demás no, para los demás parece una manía. Voy a ponerte un ejemplo. Hace 300 años la gente se moría de infecciones, porque no se conocían las bacterias. Hubo un médico en Viena, creo que fue a finales del 18 o a principios del 19, ahora la memoria me falla, que observó que había un hospital donde las mujeres daban a luz y había una mortandad inmensa. Empezó a investigar y se dio cuenta de que en el pabellón este que había tal mortandad, los estudiantes de medicina salían directamente de la morgue de hacer las disecciones, autopsias y trabajar con los cadáveres para asistir a los partos. Y las mujeres se morían de infecciones posparto. Y dijo, ¿y si los médicos se lavaran las manos? No se conocían las bacterias. Hicieron el experimento, los médicos se lavaron las manos y consiguió bajar la mortandad. Pero como no se conocían las bacterias, no se podía explicar por qué pasaba eso. Y empezaron a acusarle de maniático. Acabó suicidándose. Y los médicos siguieron luego sin lavarse las manos durante un buen tiempo y las mujeres muriendo. ¿Por qué? Porque el fanatismo nos puede llevar a esos extremos. Como algo desconozco, lo niego. Desconozco las bacterias, niego la necesidad de lavarse las manos. Quizá Tesla supiera algo de los números, propiedades de los números. Como nosotros no las conocemos, Tesla era un maniático. Quizá sí, quizá tenía sus motivos. Pero no lo sé. Perfecto, gracias. Sí, descendencia no ha tenido, ¿no? Porque No. en ningún momento has hablado de... No se casó. No se casó, no se le conoce pareja y... Y en la primera etapa de No. villano. No. La primera etapa no es que se dedicara a beber o a salir con mujeres, no, se dedicaba al juego. Yo me imagino que el juego es una forma de poner a prueba también el intelecto. Porque hay juegos que son de puro azar, pero por ejemplo las cartas, hay una parte de azar, pero también hay una parte de estrategia. Y era la forma que tenía él de volcar esa inquietud científica en algo rebelde, porque su padre le había rechazado los estudios. Jugaba, pero no se dedicaba a la juerga en ese sentido. Y no se le conocen líos amorosos. Sí.
te quería hacer una observación pequeñita acerca del rayo de la muerte, ¿no? Porque como has dicho tú en la exposición, Tesla había tenido algún experimento militar, por así decirlo, pero su finalidad, él decía que era que se acabaran las guerras, ¿no? Entonces, que hubiera un experimento que se hablara después de su muerte acerca de un arma para matar, me parece también un bulo para desacreditar su imagen y zanjar o, bueno, cerrar bien su ataúd. Es lo que decía antes sobre la fantasía. Hay que ir con cuidado con esas cosas, porque podemos inventar cosas sin fundamento. Es que luego con la bomba nuclear pasa un poco lo mismo. Se pasó a los soviéticos para conseguir la destrucción mutua y hubo más paz que si hubiera habido una sola potencia nuclear, a lo mejor. Ha habido más guerras mundiales. Mira, hoy en día no hay una contraparte nuclear a Estados Unidos y seguimos teniendo guerras. Sí, de todas maneras. Por lo tanto, la carrera armamentística, mi opinión, es que no nos lleva a la paz. Venga, la última pregunta. Creo que aquí me había levantado la mano. Yo quería preguntar si la actual compañía que desarrolla los coches eléctricos tiene algo que ver. No. Solamente utiliza el nombre. Usa el nombre, creo que muy adecuadamente, porque el coche eléctrico está basado en el motor eléctrico, aunque creo que no es motor de inducción, es otro tipo de motor, más posterior, pero es un homenaje, digamos, al gran inventor, el que dio el gran empuje a la tecnología eléctrica en el siglo XIX. Y a mí me parece muy merecido, porque fue muy maltratado, no fue reconocido, era una excelente persona y que la vida o la sociedad le haya devuelto algo de gloria, aunque no esté vivo, pues me parece maravilloso. Pero al final le dieron un premio, con el tema de los más, consiguió luego el que digamos, un premio de oración diferente. Pero, por ejemplo, Edison se le ha dado mucha más importancia. Claro. Y Tesla también tiene su mérito. Pues muy bien, muchas gracias. Creo que ahora Sara iba a decir algo. Bueno, sí. Solo invitaros a todos los que estéis interesados en conocer un poco más nuestras todas esas ideas y la filosofía que hacemos aquí, pues tanto yo en esta sala como un par de profesores más están pues para atenderos. Como la semana que viene abrimos el curso de filosofía para mentes inquietas, pues si queréis saber un poquito, yo me quedo por aquí, os informo, pero también en las aulas de la salida pues habrá alguien. Muchas gracias.